Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde hacemos televisión con sentido. Hoy con un tema muy interesante para todos sobre cómo bajar las tarifas eléctricas, y para ello hemos invitado al regulador general, don Roberto Jiménez Gómez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema por sí mismo es muy importante y difícil de poder responder, pero aquí estamos con mucho gusto para discutir un tema de gran interés nacional. El doctor Jiménez tiene un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Políticas Económicas de la UNA y es licenciado en Economía de la UNA, y además ha sido docente e investigador aquí en nuestra Facultad de Economía, don Roberto, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a iniciar, digamos, explicando a los televidentes en forma simple qué es una tarifa, cómo se logra tener una tarifa, si tiene estructura, nivel, cómo es la tarifa residencial, cómo es la tarifa comercial, cómo es la tarifa industrial. Bueno, de forma muy sencilla, la misma ley de la ARECEP establece que los servicios públicos regulados se tiene que prestar al costo, pero un costo que incluye varios elementos. La sumatoria de los costos de poder llevar a cabo ese servicio, en el caso de la electricidad, toda la cadena de valor, desde la generación, transporte y distribución y comercialización de la electricidad, todos esos costos, remuneraciones, mano de obra, las inversiones, el costo del capital, más una rentabilidad razonable que se determina para el desarrollo futuro, dividido entre la cantidad de kilovatios, en este caso, que se tiene. Y en realidad ese concepto de servicio al costo es muy importante que los televidentes lo conozcan, porque no hay utilidad, ¿verdad? En el sentido del comercio general no hay una utilidad. Sí, ese concepto de servicio al costo, cuando llegamos a la ARECEP nos encontramos que había una falta de conceptualización y de operacionalización del concepto de servicio al costo. Se debe entender que es lo que cuesta producirlo más un rédito para el desarrollo de las actividades que permitan darle sostenibilidad a ese servicio en el tiempo. Lo que sucede es que cuál es la cantidad y el monto de costos que debería uno de estar considerando. Esa es la gran tarea de la regulación, porque debemos de pasar, y ese es el reto que yo le he planteado en nuestra institución, que la ARECEP debe de regular y dar las señales apropiadas. ¿Para qué? Para buscar la eficiencia y la eficacia, y que no solamente pasemos de costos financieros, que es lo que le vemos a una solicitud tarifaria, a una empresa distribuidora de electricidad, por ejemplo, sino que podamos dar señales económicas para que incentive la eficiencia y la eficacia y mejorar la prestación de servicio. Y también el tema como el tema ambiental, ¿verdad? Que está incluido también sí, el artículo 31 de la ley de la ARECEP establece que es la dimensión económica, la social y la ambiental la que deben incluirse en ese costo que debe darse en la prestación de servicio. En el caso de la tarifa residencial, que es escalonada, ¿por qué es escalonada y por qué tiene un mínimo? Vamos a ver, la estructura está definida, los 200 primeros kilowatt hora se establecieron hace muchos años, no hemos podido encontrar las razones por las cuales se estableció de esa forma, y luego a partir de ahí hay diferentes niveles que tienen diferente costo. Lo que sucede es que si usted se ubica en menos de 199 kilowatt hora, por ejemplo, usted tiene relativamente un subsidio. Hay un subsidio de esos 200 primeros kilowatts. Y si consume 299, los 200 primeros tienen un subsidio y los 99 no los tiene. Ese es un reto que tenemos de mejorar. Claro, porque se ha hablado de que todos los kilovatios hora valgan igual para todos los consumidores, y no que el consumidor que está en 500 kilovatios hora, los primeros 200 son subsidiados, los que siguen tienen otra tarifa y los que siguen otra tarifa. Sí, este es un reto muy importante. ¿Por qué? Primero, la estructura de las familias se ha modificado. Existen personas de 200 kilovatios o menos que tienen mucho poder adquisitivo, entonces no es conveniente ni bueno para la sociedad que estén teniendo un subsidio. Y por otra parte, no hay incentivos para la eficiencia y la eficacia, para usar equipos eficientes, para hacer la administración de la demanda, sino que al tener ese subsidio no incentiva a la búsqueda de instrumentos más eficientes o hacer un buen uso de la energía. Sin embargo, ese concepto no ha calado mucho, ¿verdad? Sí, bueno, ahí estamos trabajando, la ARECEP ha hecho una propuesta. Queremos juntarlo con la posibilidad de quitar subsidios en los primeros 200 y que si hay una política social en ese campo, los primeros 100 focalizado el gasto,
se pueda tener un subsidio a partir de lo que el IMAS establezca. Es una parte de una decisión del país que tenemos que estar tomando, muy importante, y que cada uno de los segmentos, si usted pasa de 200 o el valor que establezcamos, usted pague por esos. O sea, si usted brinca de 299, por ejemplo, que no es la que hemos establecido, porque para cada distribuidora es distinto, de acuerdo a ciertas condiciones que tienen. Si pasa de 299 a 300, que pague por los 300, de tal manera que siempre tenga un incentivo por bajar de 299 para buscar eficiencia en el uso de la energía. Y en el sector industrial, que tanto se queja de que los precios son muy altos, como es la tarifa, hay una tarifa binómica, ¿no? De potencia. Sí, ahí, bueno, es mucho más complejo eso. Lo que sí hemos incentivado y estamos buscando y le hemos hablado a las distribuidoras es que hagan ellos un análisis de sus clientes, que vean cómo se comporta la demanda en sus diferentes componentes técnicos y que a partir de ello puedan establecer acciones a través de una solicitud tarifaria que incentive a la eficiencia y la eficacia de que esos clientes se mantengan. Porque hemos tenido un problema grande en los últimos años, y es que la tasa de crecimiento de la demanda ha sido muy baja. Claro. Se han hecho inversiones por parte del país pensando en tasas de crecimiento hasta del 5% más y no han sido menores al 1%. Y esa sumatoria de costos entre el volumen de kilovatio hora, si ese volumen de kilovatio hora disminuye, el precio o tarifa va a aumentar, y eso no lo queremos. Lo que queremos entonces es que las distribuidoras tengan incentivos y hagan un análisis de su mercado para que mantengan esa demanda, que podrían pensar algunos que no tiene competencia, pero sí la está teniendo. Hay un traslado de muchos clientes residenciales y industriales a gas, por ejemplo, porque les sale más barato. Bueno, en el resto de Centroamérica el mercado es libre, ¿verdad? Y hablamos de costos marginales para entrar. Sí, pero incluso sin pensar en la apertura de un mercado, las distribuidoras eléctricas están teniendo competencia. ¿Cuál? El gas, por ejemplo, es un sustituto, y por otra parte la generación distribuida. Si los precios de la electricidad para esos consumidores grandes no se mejora, podrían eventualmente perder clientes. Entonces esos son dos de los argumentos, entre otros, que hemos usado para que las distribuidoras analicen y entiendan sus mercados, y a partir de ello hagan solicitudes tarifarias que, si son legales, racionales y técnicas, puedan ser aprobadas por la RICEP. Bueno, Roberto, vamos a hacer un corte y volvemos con la demanda de energía. Muy bien. Continuamos hablando del mercado eléctrico con don Roberto, y sabemos que la demanda de electricidad ha tenido una disminución. Crece, bueno, el año pasado a menos del 1%, este año está creciendo un poquito más, pero no encontramos elementos que hagan pensar que la demanda va a crecer más. Bueno, entonces hay inversiones y hay, no solamente en generación, sino también en transmisión y distribución, que tienen que pagarse. Hay salarios que tienen que pagarse. ¿Cómo hacen las empresas distribuidoras para operar en un mercado en el cual la demanda no crece? Bueno, parte de los retos que asumimos hace 3 años cuando llegamos fue encontrar un sector eléctrico, sobre todo algunas empresas grandes que estaban haciendo o habían hecho por su planificación de largo plazo inversiones muy grandes en generación eléctrica, grandes plantas, asumiendo que la demanda iba a crecer al menos 4 o 5%, mientras que los últimos años su crecimiento ha sido del 1%. Ahí se juntan varios elementos, y la tasa de crecimiento de la economía es relativamente bajo, tiene que ser más de 4% para que uno pueda encontrar eso. Andamos de 1,9%. Pero también hay que entender que la estructura económica productiva de Costa Rica se ha modificado hacia sector más servicios y menos industria, y no hay tantas empresas electrointensivas, y entonces eso ha limitado mucho el crecimiento de la demanda. Sin embargo, esas inversiones que se hicieron tienen un costo, como usted lo ha dicho, y tienen que pagarse. Y ese era y es parte del reto del sector eléctrico de Costa Rica y de la RICEP, de cómo lograr ese equilibrio entre
que las empresas eléctricas que hicieron esas inversiones y están haciendo las inversiones puedan existir y mantenerse financieramente, y por otra parte que el usuario, la persona usuaria, el industrial, etcétera, no tengan una carga muy fuerte. Hemos tomado muchas decisiones en ese campo tratando de disminuir el efecto sobre el usuario. Parte de esto ha sido fiscalización de las inversiones, el análisis de las inversiones, en determinar cuánto y qué le reconocemos a los proyectos de generación, por ejemplo, a los proyectos de transmisión. Encontramos en el pasado proyectos de transmisión que hasta se llegaron a duplicar y metiéndolo en la tarifa. Hemos hecho fiscalización para que eso no ocurra. Y por otra parte, hemos encontrado, y ya se ha ido corrigiendo, proyectos que tenían financiamiento de 10 a menos de 15 años, cuya vida útil era de 40 o más años. Entonces eso nos planteaba una inequidad intergeneracional. La generación actual está pagando obras que debería distribuirse muchos años a los futuros usuarios. Y vamos en un camino, digamos, hacia tener más capacidad instalada. El ICE hasta recientemente desechó el proyecto de IQUIS, ¿verdad? Que era un proyecto de 650 megavatios, de 6.500 millones de dólares, que hubiera encarecido más todavía el servicio eléctrico tal vez sin necesitarlo. Sí, aunque, digamos, el programa de fuentes renovables, que son variables y que solamente están eólica en una época del año, solar en una época del día, necesita, digamos, un respaldo. Sí, ahí lo que encontramos es, yo dirigí el plan de fuentes renovables no convencionales y hemos tenido en los últimos años una revolución tecnológica que ha llevado a que por ejemplo, el almacenamiento de la energía tienda, y hay una tendencia muy importante a la disminución de su costo, a que la misma generación de electricidad, ya sea eólica o solar o alguna otra fuente, disminuya significativamente. Y el horizonte de planificación que se traía era de muy largo plazo, 15, 20 años, difícilmente tuvo en cuenta esos elementos. Con la revolución tecnológica que se ha tenido, sobre todo en almacenamiento y que se va a tener a futuro, el uso de las fuentes que son oscilantes tienen una posibilidad importante, pero también es relevante que las reglas del juego y las señales económicas sean correctas. Por eso hemos estado muy ocupados en ARECEP de tener un reglamento de servicios auxiliares, y estamos con cooperación internacional teniendo el apoyo para tener una metodología de servicios auxiliares. Porque la energía, bueno, usted conoce más que mi persona, la energía firme, la reserva rodante, etcétera, tienen un valor económico importante, y si no se considera y se integra en una posible tarifa, lo que vamos a tener es una distorsión en el sistema. Y por ejemplo, el ICE dice que no le remuneran bien, digamos, el respaldo que da a las empresas distribuidoras en momentos en los que no tienen energía, porque las empresas distribuidoras han empezado a hacer proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Pero cuando no tienen agua, o no, bueno, en este caso Copeguanacaste, que tiene una instalación solar, entonces recurren al ICE. Sí. Y ese respaldo lo pagamos todos los demás que no estamos participando en el asunto. Sí, esa es parte de las distorsiones que hay que eliminar o ir gradualmente eliminando, porque esas son las reglas de cada agente económico, en este caso distribuidoras, encontraron esa posibilidad porque las reglas de juego eran esas. Los que hay que definir es gradualmente reglas del juego a través de una tarifa que tenga en cuenta eso. Entonces, si usted va a hacer un proyecto de inversión de energía oscilante, sepa que puede ser que tenga que pagar servicios auxiliares. O bien, si usted hace una administración de la demanda, podría eventualmente recibir pagos de servicios auxiliares. Esto lo que abre un panorama, una posibilidad, es de que diferentes actores, no solo por la energía firme, sino por la energía que se debe generar por parte de un industrial, o lo que pueda aportar un generador distribuido o una distribuidora, pueda ser remunerado o cobrado de acuerdo al papel que juegue un sistema. Es un tema complicado, ¿verdad? Porque eso podría, digamos, desmotivar un poco la generación distribuida, si su energía va a ser más cara, porque tienen que tener el respaldo. Ahí lo que hay que, sí, ¿verdad? Bueno, es parte de lo que se debe arreglar. Ellos van a poder también recibir pago por servicios auxiliares, es de doble vía. En alguna medida el ICE consideraba que solamente ellos podían dar servicios auxiliares. El análisis de los consultores nos han dicho que puede ser diferentes actores que pueden dar servicios auxiliares. Evidentemente, seguro el ICE va a poder aportar más por esa energía firme, pero también un
un generador independiente podría eventualmente, de acuerdo a sus características de generación y si puede almacenar energía, prestar ese servicio en el lugar que ocupe la red. Eso es otro tema, ¿verdad? Los generadores privados dicen que pueden hacer proyectos más baratos que el ICE, ¿verdad? Y por otro lado, está el gas natural. ¿Qué piensa usted del Bueno, gas natural? dos grandes temas. El primer tema es la generación, generadores privados. Hay veces se pierde el contexto en el cual se da una política pública. Los generadores privados surgen en la década del 90, inicios del 90, por una necesidad del sistema eléctrico nacional de tener mayor generación. Eso se enfoca mucho hacia fuentes renovables, sobre todo la hidroeléctrica y luego la eólica. Y las condiciones que se dieron fueron las que tanto el ICE como los que definieron la política pública estuvieron de acuerdo, a nadie se les obligó de eso. ¿Qué es lo que se encuentra en la actualidad? Bueno, la necesidad de repensar el tipo de modelo de remuneraciones que se da. Ya en ARECEP hemos definido una metodología que está en proceso de consulta para generación privada de plantas que terminan contrato de concesión y va a tener seguramente una posibilidad de una tarifa que sea más beneficiosa para las partes. Roberto, vamos a cortar aquí un momento y luego seguimos con la pregunta del gas natural y en cuáles son sus ideas para bajar las tarifas eléctricas, que es el origen, digamos, de esta entrevista. Okay. Bueno, gracias. Continuamos con nuestra entrevista y le preguntamos a don Roberto qué opinaba el regulador de la introducción del gas natural como fuente primaria de generación eléctrica. Y más que todo, quisiéramos saber cuáles son las opciones que se tienen para bajar las tarifas eléctricas de un nivel que los consumidores se quejan que en los demás países de Centroamérica son más bajas. Entonces, ¿cómo hacemos para bajarlas y, según los industriales, promover más la competitividad? Gas natural importado, ¿se está refiriendo? Gas natural licuado importado. Bueno, esa es una opción que se está manejando mucho en Centroamérica, se están estableciendo plantas en Panamá, El Salvador está en proceso y creemos que con esas plantas originalmente podrían tener una posibilidad de brindar abastecimiento a Costa Rica, sobre todo con contratos de más de largo plazo, y sin necesidad de construir esas plantas acá. Si Costa Rica quisiera hacerla, tendría que crecer significativamente la demanda, lo cual no está ocurriendo, y más bien lo que debería de hacer uso es el mercado eléctrico regional, una robustez mayor de las líneas de transmisión para poder hacer contratos de largo plazo y aprovechar la venta de energía quizás más barata que se podría dar. Sí, pero por ejemplo, digamos, se hace Pailas 2, que es una de las plantas más caras, ¿verdad? La energía geotérmica anda alrededor de los $4,000 por kilovatio instalado, aunque el costo de operación es bajo. Pero sostener el sistema renovable tiende como a que las tarifas no se reduzcan, ¿verdad? Sí, esa es una tesis que se ha vendido en el pasado, que en su momento yo lo indiqué estando en otros lugares, de que decir que por ser renovable es más barata, eso no es cierto. O sea, lo que la política nacional de largo plazo de hace 20, 30, 40 años indicaba era que por las oscilaciones del precio del petróleo, por la no posibilidad en algún momento que se podía tener de no tener petróleo o de sus derivados para abastecer la demanda energética del país, los países tenían que tener una política energética de largo plazo para tener autonomía y no tener las oscilaciones de los precios del petróleo. Claro. Esas eran las razones por las cuales se hacía. Si podía ser más barato, excelente, pero esa no era la razón fundamental. Entonces, en algún momento alguien cambió ese discurso y yo creo que faltaba en alguna medida la verdad o no decía la verdad completa, y eso nos ha costado mucho a los costarricenses. Claro, la justificación es el cambio climático, ¿verdad? Que no debemos generar con fuentes que produzcan emisiones de CO2. Pero siempre está vigente el hecho de que, los precios de petróleo suban sustantivamente y un país que tenga una estructura de generación de 80, 70% de térmico, mucha de la población no pueda usar la electricidad porque se les vuelve más caro. Y eso ha pasado en Centroamérica. Entonces apostamos a las renovables por una posible subida del precio del petróleo en el futuro. Por las oscilaciones. Que no lo veo tan... Pareciera factible. Que no se dio, ¿verdad? Eso le estoy diciendo lo que se dijo en los 70s
y parte de los 80s. En la actualidad hay más alternativas energéticas, pareciera que ese umbral de limitación de los combustibles fósiles, yo creo que nos vamos a morir nosotros si todavía no se encuentra, y el tema es del cambio climático, que efectivamente es una variable relevante a considerar en el mediano y largo plazo, no por lo que nosotros podamos tener, sino más bien por ser un ejemplo a nivel internacional. Bueno, digamos, ¿qué opciones tiene usted para bajar las tarifas eléctricas en este país? Hay ¿A corto plazo o a mediano plazo? Vamos a ver, a corto plazo uno tiene la estructura tarifaria. Y como hemos visto en el sector residencial hay 200 kWh que indistintamente cualquier persona tiene un subsidio. Necesitamos focalizar ese subsidio a las personas que verdaderamente lo necesiten. Por otra parte, y entonces eso nos va a dar los recursos mayores para poder distribuir ese costo. Aunque el 80% de los consumidores está por debajo de los 300 kWh. Sí, ¿verdad? pero resulta que eso nos va a dar la posibilidad de poder, y nosotros hicimos una propuesta que podía llevar a bajar tarifas en los segmentos de menor consumo y sí castigar más a los que consumían mucha energía porque supuestamente tienen la posibilidad de poder tener ingresos adicionales. Eso es una, o sea, cómo se distribuye el costo. Pero también hemos trabajado fuertemente en el costo de los proyectos de inversión, en la capitalización de proyectos. Hemos sido muy celosos de verificar, de solicitar al ente rector si los planes y los proyectos cuentan con su aval. Por ejemplo, hemos encontrado cuando llegamos proyectos que tenían un costo de 160 millones en factibilidad y costaron 330. Entonces no podemos hacer esto. Este país, claro, y ya lo hemos dicho, vamos a usar el valor que tenía el precio del proyecto en factibilidad. Y tal vez una pequeña variación, pero variaciones de 100 o más %, este país no se puede dar el lujo, y así lo vamos a hacer. Reventazón. No, otro proyecto más pequeño por ahí. Reventazón no fue, pero sí no aceptamos una serie de costos pero importantes. La ARECEP no puede, digamos, suponer un precio teórico que se debía haber dado porque pone en peligro las finanzas de las empresas. Es que esa es la gran discusión que yo arranqué. ¿Qué entendemos por servicio al costo? Y en eso vamos a trabajar fuertemente para definir costos comparados. ¿Cómo hacemos costos comparados? ¿Cuánto vale un proyecto o una actividad de distribución en las diferentes empresas? Vamos a empezar, ya estamos haciendo comparaciones entre las mismas empresas distribuidoras y hemos encontrado tremendas variaciones. Hemos encontrado, por ejemplo, una empresa que su segmento de generación triplifica los costos en remuneraciones que la mayoría. Bueno, le pongo el ejemplo de Pailas 2, ¿verdad? De 365 millones para 55 megavatios, da como $4,000 por kilovatio. Y en otras partes del mundo los proyectos geotérmicos cuestan $2,000, $2,500 por kilovatio. Sí, ese dato y el detalle de Pailas no lo tengo, pero lo que sí le puedo decir es que igualmente las normativas costarricenses han establecido, por ejemplo, que no podemos acceder directamente a las zonas donde se tienen los proyectos, sino que tiene que hacerse horizontal la extracción. Esas son políticas nacionales. En el campo ambiental, por ejemplo, que tienen un costo, y es el costo de oportunidad que la sociedad establece. Hay actividades que nos están saliendo más caras por normativas ambientales, que no están mal, no estoy diciendo que sea malo, pero que es un balance que la sociedad tiene que hacer. No, los costarricenses apoyan mucho el modelo renovable, pero tienen que entender que van a tener que hacer un sacrificio un poquito mayor. Sí, y hay áreas de mejora. Por otra parte, los esquemas de financiamiento, y hay, por ejemplo, una distribuidora que nos compró 3 distribuidoras que hemos presionado para que hagan una reestructuración de su deuda, que tienen un paquete de deuda a corto plazo, intereses muy caros, y lo estamos pagando todos. Y les hemos dicho, tómese un tiempo razonable, pero nos vienen con una solicitud tarifaria que integre todas sus deudas y las manejen a mediano y a largo plazo a tasas que sean decentes para los costarricenses, porque hay tasas que no lo son. Ocupamos tasas de interés de proyectos de infraestructura que se pagan solo porque van a tener tasas de interés tan altas. No es viable. Malas negociaciones de los sujetos de crédito que se podían tener y que lo están pagando los costarricenses. Bueno, Roberto, es un gusto que podamos hablar de este tema así tan abiertamente y le deseo la mejor suerte para que pueda producir una rebaja en las tarifas eléctricas. Bueno, muchas gracias y agradecerle a usted y al canal y decirles a los costarricenses que necesitamos un usuario, una persona usuario activa que participe
que sea sujeto activo en la construcción de una regulación para y por los costarricenses. Muchas gracias. Mucho gusto. Aquí quedamos con esta entrevista.